Pues nada, a ver, para los que no sepan y no me conocían ya de hace tiempo, yo en alguna ocasión les he dicho que a mí me han pasado muchas cosas a lo largo de mi vida. Cosas paranormales, cosas sin explicación, como bailar, por ejemplo. Cosas sin explicación, cosas raras, eh, que, que, que pues desde pequeño, ¿no? No es algo nuevo para mí. Por eso, por ejemplo, que se abra el closet y demás es algo que me pasa, pero ya lo veo como algo normal, o sea, no es como que me asuste. Y de repente pues me pasan cosas un poquito... pasan cosas un poquito a lo mejor más subidas de tono. Y de repente pues ya lo vuelvo a hacer, no está bien. Llegan a suceder cosas más subidas de tono que ya a veces sí me llegan a dar miedo, pero no todo. Hay algunas cosas que las tomo como muy a la ligera. Así que voy a empezar con la primera que ahorita me acuerdo que es la más lejana en mi vida, o sea, cuando estaba más pequeño y yo estaba prácticamente algo así como en primaria, quizá segundo, tercero de primaria, más o menos. Sí, más o menos por ahí, no, como tercero, cuarto de primaria, por ahí más o menos. Mi hermano pues estaba, le llevo 4 años, o sea, si yo tenía unos 9 años, él tenía 5, ¿no? O sea, ya hablaba, ya además, y también él se acuerda de parte de esta historia. El punto es que nosotros vivíamos, no en esta casa, vivíamos en una colonia que se llama Amalucan, Plaza Amalucan, donde pues las casas no son conjuntos habitacionales, pero son casas que hagan de cuenta que están una junto a la otra, así tac, 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 a lo largo de las calles. Y la mayoría de las casas están construidas exactamente igual, o sea, son 2 pisos y luego hacia atrás hay un como patio pequeño y hacia adelante tienen otro patio pequeño cerrado con portón. Casi todas las casas ahí son iguales o son muy parecidas. Obviamente cambia el color, un poco la estructura, la fachada, porque pues la gente obviamente sí le cambia eso, porque como les digo, no es un conjunto habitacional. En fin, en esa casa teníamos dos cuartos y un cuarto pequeño. El cuarto pequeño lo usábamos para guardar como alacena, como a veces guardábamos comida, a veces guardábamos cajas, ropa vieja y demás. En ese cuarto, que casi no entrábamos obviamente, se escuchaban cosas muy normal. O sea, que escucháramos que alguien abría la puerta o que movía una caja, pero pues no le hacíamos caso realmente. Pasaba muy seguido y pues no le hacíamos caso. En una de las habitaciones dormían mis papás, obviamente, mi mamá y mi papá, y en la otra habitación dormíamos mis dos hermanos y yo. De un lado, o sea, hacia la pared, teníamos una litera. Entonces, en ese entonces yo dormía en la parte de arriba y mi hermano dormía en la parte de abajo de la litera. Y mi hermana tenía su cama en la misma habitación, pero al otro extremo de la habitación. Entonces, ahí dormíamos los 3. Yo, como les dije, tenía 9 años, a mi hermano le llevaba 4, él tenía 5 y mi hermana tenía 2 menos, o sea, ella tenía 3 añitos. Para que se den un poquito la idea de qué edad teníamos. El punto es que todas las noches donde estaba la litera que estaba pegada a la pared, a una de las paredes, del lado atrás donde está la cabecera donde poníamos nuestra cabeza, ahora sí que donde poníamos nuestra cabeza para dormir, estaba la ventana. Era un ventanal como de 2 ventanas. No es cierto, eran como 3 ventanas hacia lo largo con unos barrotes. Es decir, no se podían abrir de los extremos, pero de en medio sí.
nada más del medio, no se podían abrir de los extremos. Pero bueno, nosotros dormíamos ahí y todo pues tranquilo entre comillas. Y una de las tantas noches, pero la que más me dio y nos llegó a dar miedo, fue una donde ya era como las, a lo mejor 3 de la mañana y me desperté. O sea, me desperté como a las 3 de la mañana, así como que algo me despertó, pero yo no sabía qué. O sea, fue así como que, ¿qué pasó, no? Y entre sueño, entre con sueño y entre que abría los ojos, escuchaba que alguien decía mi nombre. O sea, que me decía, Chris, Chris. Pero yo no sabía exactamente de dónde venía. O sea, yo no sabía si venía de atrás de mí o de adelante de mí. Ahora, adelante yo tenía el closet. El closet, a diferencia de este, tenía puertas que se abren así. O sea, son con puertas deslizables y pesan. Estas eran puertas muy, muy ligeritas y que se abrían con mucha facilidad. Entonces también pasaba que a veces se abrían las puertas. Pero bueno, yo no estaba seguro si se escuchaba adelante o atrás de mí. Así que pues puse un poquito más de atención, pensando en que a lo mejor no era nada y que yo me lo estaba imaginando. Y ya una vez que me desperté bien, empecé a escuchar que me llamaba con más fuerza, o sea, susurrando pero fuerte, o sea, Chris, Chris. Y entonces ya ahí yo ya me puse alerta y giraba la cabeza, pero hacia los lados. O sea, yo no me atrevía a voltearme hacia la ventana. Y eso que tenía cortina, no me atrevía. Me dio mucho miedo, yo estaba muy chiquito, o sea, tenía 9 años, digo, chiquito para que estés escuchando esas cosas. Entonces lo primero que hice fue pegarle a mi colchón para despertar a mi hermano. Le empecé a decir, Fer, Fer, se llama Fernando. Le empecé a tocar así el sillón. Le dije, oye, despiértate, despiértate. Y no se despertaba. Y yo seguía escuchando esto, seguía escuchando esto, seguía escuchando esto. Y le dije, despiértate. Y me decía, ¿qué quieres? O algo así me dijo. No me acuerdo bien cómo me contestó, pero fue así como, déjame en paz, ¿no? Y le digo, oye, ¿escuchas? Y cuando le dije eso, se empezó a escuchar cómo le pegaban a la ventana. Tac, tac. Para esto, si tú te ibas al patio donde estaba, o sea, el que veía esa ventana que era hacia atrás de la casa, había una como, no es techo, pero como una lámina, en donde si te llegabas a parar, o sea, tú parado, no llegabas a la ventana ni de chiste, o sea, necesitabas unas escaleras y pues no podías poner escaleras porque estaba así la, ¿cómo se dice? Las láminas estaban hacia abajo, o sea, no había forma de poner unas escaleras. Por lo tanto, pues no había forma de que alguien tocara la ventana. Pero empezaron a tocar la ventana, así como de ábranme, ¿no? Se empezó. Entonces cuando se despierta mi hermano, o sea, cuando escucha el tac, 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 él se despierta y dice, ya escuché, ya escuché. Y le digo, hace ratito yo estaba escuchando que me estaba diciendo mi nombre. Y me dice, a ver, y nos quedamos callados. Y otra vez empecé a escuchar mi nombre, pero él no lo escuchaba. O sea, él seguía escuchando nada más los golpecitos. Él no escuchaba lo que yo estaba escuchando de la voz. Y, y le dije, ¿sabes qué? Duérmete. Yo le dije así, mi impulso me dijo, dile que se duerma y ya. Y afortunadamente él se duerme muy rápido. Entonces le dije, duérmete, duérmete, duérmete. Y se durmió. O sea, se volvió a dormir y yo ya más tranquilo. Pero, o sea, más tranquilo no del miedo, sino más tranquilo de que él estuviera bien. Como así fue mi instinto de protección, ¿no? Yo empecé a seguir escuchando, ¿no? Otra vez, Chris, Chris, pero fuerte, Chris. Y me empezó a dar mucho miedo. Total que me dieron las 6:30 de la mañana. Y empezó a amanecer. Vi como el sol empezaba, o sea, empezaba no a darle a la ventana, pero sí a hacerse más clarito el clima. Y en el momento en el que por fin me di valor de abrir así
la ventana, o sea, me volteé y abrí. En ese momento veo como unas sombras así, o sea, como que se va así. Y yo nada más me quedé así. Una noche, mucho después de esa ocasión, le hubiera preguntado, pues estaba chiquito, yo no estaba para pensar eso. Se fue. Otra noche, mucho después de eso, a lo mejor 1 o 2 meses después, digo, no fue tanto, pero algo después, yo le preguntaba a mi hermano que si se acordaba de eso y me decía que sí. Le digo, es que muchas noches yo escucho lo mismo, escucho que otra vez me hablan, que otra vez me dicen, pero ya no veo nada. Entonces, era algo que me pasaba una y otra vez. Ahí me daba mucho miedo la voz, porque no era una voz normal, no era una voz de una persona normal, o sea, sonaba una voz como aguardientosa, como muy grave, que daba miedo, o sea, literalmente a mí me daba mucho, mucho miedo. En fin, esa fue una de las pocas cosas que me pasó en esa casa. Y esto se conecta con otra cosa. A mí, en ese entonces, ya les dije que yo estaba como en cuarto de primaria. Para cuando yo pasé a quinto de primaria, o sea, como un año después, creo que sí tienes como un montón con esas cosas. Ahí les va. Yo llegué a quinto de primaria y en quinto de primaria a mí me gustaba jugar mucho un juego que ya les mencioné antes, que se llama Tibia. Ese jueguito que ya hasta se los mostré en stream hace poquito. Y yo me quedaba mucho tiempo en la noche jugando. Sinceramente me quedaba mucho tiempo jugando. Me gustaba, lo disfrutaba mucho. Y aparte fue el medio con el que conocí a Alicia. Entonces es obvio que me guste mucho y por el cual me desvelaba muchas veces jugándolo. El punto es que me quedaba hasta noche, ¿no? Muy noche. 4 de la mañana a veces, 5 de la mañana, sobre todo en fines de semana o cuando eran vacaciones. Una noche, para esto les voy a dar contexto. Todas las noches cuando ya nos íbamos a dormir, mi papá y mamá desconectaban todo, todo, todo. O sea, son de los que dicen es que si no desconectas cualquier cosa sigue gastando luz y pues para ahorrar desconectaban todo, 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 todo. La tele, todo. Entonces agarraban el enchufe, pues los enchufes importantes y los iban desconectando. Entre ellos, o sea, hagan de cuenta que la computadora estaba de un lado y del otro lado el enchufe de la tele, radio y cosas así. Entonces desconectaban el enchufe de allá y el enchufe de acá. Entonces yo me bajaba en las noches y me ponía a jugar. O sea, conectaba el enchufe de la computadora. Solo el de la computadora. Y me ponía a jugar. Y me ponía audífonos y me ponía a escuchar música y me ponía a jugar. Este, el punto es que una de tantas noches, y me pasó varias veces, de repente yo veía un flashazo aquí atrás de mi espalda. O sea, veía el flashazo. Si la compu da la pantalla, pues hacia mi cara, ¿no? Obviamente. Entonces se ve la luz hacia allá. Pero de repente yo vi un flashazo al revés. O sea, como si la pantalla de atrás estuviera dando hacia adelante, pero pues todo está desconectado. Y entonces de repente vi un flashazo y cuando me volteaba, estaba apagado. La tele, todo, todo estaba apagado. Y ya, ¿no? Yo seguía jugando, y de repente otra vez. ¡Chup! Yo, ok, qué raro. Bueno, pasan las horas, los minutos, no sé cuánto tiempo. Y de repente se escucha de la tele. Me volteé la tele prendida y dije, ok, a lo mejor hoy no desenchufaron la tele. Pues puede ser, se les pasó. Agarré el control de la tele que estaba en el sillón, la apago desde lejos así, y aviento otra vez el control. Fue un fallo, se prendió, no sé. Y otra vez veo un flashazo. Me volteo, se apaga. Y así, ¿no? Una y otra vez. Y de repente otra vez. Y dije, ya, y eso está raro. Me volteo, pero en lugar, o sea, vi la pantalla, obviamente así de reojo que estaba prendida. Volteo y el enchufe desconectado.
salí corriendo. No me acuerdo si apagué la compu o no, pero me acuerdo que salí corriendo por las escaleras y me subí así directito a mi habitación y me tapé. Después de unos minutos, dejé de escuchar la televisión. Me bajé otra vez, me asomo, veo que ya está todo apagado. Ah, entonces estaba la computadora prendida. Bajé, apagué la computadora y que me voy a dormir otra vez. Porque pues me daba miedo que se dieran cuenta que yo estaba desvelándome en la computadora. Entonces, o sea, sí todavía tuve el valor de volver a bajar, pero ya con la tele apagada. Y y, y ya apagué la computadora y ya estuvo. Sí, sí, patitas para que las... Sí, no, no, me fui. Y ojo, que estas son de las cosas más ligeras que me han pasado en la vida. Fui creciendo, pasaban los años y mi abuelita me contaba muchas historias, ¿no? Yo sentía a veces que nos las contaba para, como para que nosotros fuéramos respetuosos con nuestros papás. Después con el tiempo me di cuenta que no tenía nada que ver con eso, que nos las contaba porque le pasaron o ella vio y vivió algunas cosas. Una de ellas, y la que más me ha impactado en toda la vida, es una de una niña. Eh, sí, sí. Ella es de... no, no es de, ni de México ni de Puebla, ella es de Guanajuato. O sea, ella nació en Guanajuato y mucha de su familia, la mayoría de su familia es de Guanajuato. Mi mamá nació en la Ciudad de México, pero mi abuelita es de Guanajuato. Entonces, allá en Guanajuato viven en una especie como de rancho, eh, donde tienen dos como asentamientos. Los que están arriba del cerro les llaman los de arriba y los que están abajo del cerro les dicen los de abajo, pues, por obvias razones. Pero no nada más es porque están arriba o porque están abajo, sino porque resulta que los que están arriba pues ganan más dinero que los de abajo. Los de abajo se dedican en su mayoría a la agricultura, ¿no? Al ganado, a la siembra, etcétera. Y los de arriba se dedican básicamente a vender. Vender pues lo que hacen los de abajo o hacer algún otro tipo de industria textil un poquito más elaborado. Entonces pues sí, ¿no? Sí, sí se notaba la diferencia de clases, por así decirlo. Cosa curiosa, yo tengo familia tanto en la de arriba como en la de abajo. Perdón, solo para aclarar, tu abuelita, la mamá de tu mamá es la que es de Guanajuato. Sí, sí, sí. Sí, por eso dije, mi mamá es de la Ciudad de México porque nació en México, pero mi abuelita nació en Guanajuato. Sí. Bueno, el punto es que yo tengo familia en los dos lados. Muchos de ellos son mis primos lejanos o tíos lejanos o son primos de mi abuelita o así, ¿no? O sea, son familia la mayoría mía, cercano, lejana, pero en los dos lados hay. Y casi todos. Y así. El punto es que pues ahí hay muchas anécdotas, historias y demás. Pero hay algo que le pasó a una chica y les digo, yo no creía hasta que lo viví. La historia va más o menos así. No me acuerdo, hay algunos detalles que a lo mejor se me olvidan. En algún momento los volveré tengo una grabación de mi abuelita contando la historia. En algún momento la voy a buscar y demás. Pero les voy a contar lo que yo me acuerdo. Resulta que esta niña tenía como unos 14 años, más o menos, 15 por ahí. Era una niña de casa. Podría decirse de hecho de los de arriba, de los que ganaban un poquito más. Que se portaba pues medianamente bien. Primera, como siempre. Era buena niña. Dicen que ayudaba a mucha gente y demás. O sea, les digo medianamente buena por lo siguiente. Toda su vida fue reconocida como una niña muy buena. O sea, una buena niña, una bien portada, ¿no? Que tenía modales y demás.
De repente empezó a cambiar su forma de ser, su forma de vestir, su forma de hablar. Y tú podrás decir, no, pues como cualquier adolescente a esa edad. Pero no de esa forma, o sea, no era como que... Ya no. No, no de esa forma como... Me escribiste. No de esa forma como... Como que de repente se le salió una grosería. No, no, no. O sea, de repente se volvió callada. Dejaba de ir a la escuela. Le empezaba a no importar nada. Empezaba a decir groserías, pero hasta a su familia. Pero fuerte. O sea, groserías fuertes. Ahorita no me acuerdo exactamente, pero sí eran muy fuertes. Y les digo esto porque la contó como 3 4 veces a lo largo de mi vida. Eh, Empezaba a cambiar su voz mucho. O sea, de repente se escuchaba como tétrica, macabra, maquiavélica, endemoniada. No sé cómo le quieran decir. El punto es que al final se van a dar cuenta porque sí sé y sí siento y sí... No, más bien sí sé que es real. Eh, los papás no sabían qué hacer. Primero les decían que estaba... que la tenían que mandar al hospital. La mandaron a un hospital, creo que en Ciudad de México. Y luego en Guanajuato, o en Guanajuato y luego en Ciudad de México. El punto es que estuvo yendo de hospital a hospital para ver qué tenía. Nunca le encontraron nada. Le hicieron muchos chequeos y demás análisis. Nunca le encontraron pues que pudiera tener. Así que como último recurso, sus papás llamaron a la iglesia. Le dijeron a un padre, oiga, mire, esto está pasando y, y no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer, tememos que nuestra hija pues esté perdida, no sabemos, ya la llevamos, pagamos mucho dinero, gastamos muchísimo dinero en ella, pues no sabemos qué más hacer, así que vamos a recurrir a usted. Le preguntaron, la niña fue bautizada y sí, se había sido bautizada. Le preguntaron que si había hecho su primera comunión. Pollo. Y le dijeron que no. No había hecho su primera comunión. Entonces el padre les dijo, probablemente por ahí está el problema. Ustedes le llevaban a misa o tenían algún acercamiento con Dios. Y pues no, porque realmente los papás estaban a veces muy ocupados. Entonces dejaban de un lado todo lo religioso. Que digo, tampoco es como que ahí sean así súper religiosos. Pero pues el padre se refería a eso, ¿no? O sea, algún acercamiento a... Y le dijo que no. El punto es que pues fue el padre, fue a ver a la niña. Y dijo que no podía hacer mucho, que tenía que mandar obviamente un permiso a pues los que están más arriba para ver si podían hacer algo con ella, porque no es tan sencillo de que se pueda hacer algo como un exorcismo. Además, hablando de padres, donde yo compro tortas de milanesa, el hijo del dueño se suicidó, qué feo. Tenía 16 años. Ah, pues miren, esta chica tenía entre 14 y 15 cuando empezó a obtener los cambios y falleció a los 16. Y ahorita vamos a hablar de eso de los 16 años. Porque es un dato importante. Resulta que pasan, les digo, los días, los meses, no saben qué hacer los papás, piden el permiso y demás. Al final se los conceden porque tienen todas las... Ahora sí que todas las pruebas de que necesita un exorcismo. Llaman a un... No me acuerdo si es un obispo o algo así de la Ciudad de México. Lo mandan a llamar. Llega. Va ¿cómo se dice? A ver a la niña. Y pues comienza, ¿no? El exorcismo. En el exorcismo estuvieron presentes los padres, los padrinos de bautizo de la niña. ¿Cómo que pide los 16? Estuvo, creo que, no me acuerdo si era el vecino y un amigo o amiga de la familia. O sea, eran como 6 personas y la persona que iba a hacer
pues, el ritual, ¿no? De exorcismo. Empiezan a hacer el exorcismo, la niña, pues como película de terror, como película del exorcista, se empieza a retorcer, empieza a decirle insultos fuertes al padre. El padre le empieza a echar agua bendita, le empieza a decir pues todo, ¿no? El Padre Nuestro, empieza a rezar, empieza a hacer todo el ritual que se hace ahí. Tienen un ritual, no me acuerdo ahorita, les digo, lo tendría con más detalles, pero no me acuerdo, no lo tengo tan claro. El punto es que empieza el ritual y demás, muy de película de terror, que se empiezan a mover las cosas, se empieza a aventar todo, todo se empieza a poner tétrico. Dejo el lore que tengo que salir un momento, dale James. Y de repente, ¿se acuerdan de esa escena de Stranger Things? Donde se empiezan a tronar los huesos por Vecna. Eso le pasó. Se le empezaron a torcer todas las manos. Se le empezaron a romper los huesos. Se le empezaron a destrozar así todo feo. Y pues ya los papás la daban por muerta. Cuando vieron eso, la daban por muerta. Porque pues imagínense ver esa escena. Cae al piso. Cae al piso y todos piensan que ya se calmó. Ya parecía muerta. Ya la iban a enterrar prácticamente. O sea, ya estaban hablando sobre enterrar el cuerpo y demás. Porque pues ya estaba quieta. Y de repente, cual película de terror, se empieza a mover en el piso. Y empieza a otra vez a hablar. Y le dice el padre. O la persona que estaba ahí. No, les digo, no me acuerdo qué es. La jerarquía, no me acuerdo. Y le empieza a decir: tú ya no tienes que estar aquí. Y le empieza a lanzar otra vez agua bendita. Le dice: tú no perteneces a este mundo. Tú no eres la niña, que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Y le empieza a decir. Y le dice: guarda silencio, cállate, tú no tienes voz ni voto aquí. Y se empezó a retorcer todavía más. Lo más tétrico de todo. Con todo y eso. Cuando terminó de moverse, en ese momento, deciden enterrarla. No la pudieron enterrar en un... ¿cómo se le llama? En una caja. No. Literalmente hicieron el hoyo para enterrar el cuerpo profundamente, porque todo el cuerpo estaba torcido. Así que, como ustedes lo quieran ver, la enterraron viva. La enterraron así porque se seguía moviendo. Aun cuando la estaban enterrando, se movía el cuerpo y seguía hablando. Y el padre seguía rezando una y otra vez. Cuando terminan de enterrar el cuerpo y demás, piensan que ya todo acabó, que pues ya no pasa nada. Pasan los días y de repente sale una mano por encima de la tierra. Llaman al padre inmediatamente. Llega, lanza otra vez, empieza a rezar, le lanza agua bendita. La mano se retuerce y se mete otra vez a la tierra. ¿Cuál película de terror? Le dice el padre: van a poner una enredadera de espinas alrededor de aquí, en medio y alrededor, para que cada vez que quiera salir se lastime, para que no pueda salir nunca. Y me van a volver a llamar para volver a hacer un ritual aquí, para que esto sea un lugar, no me acuerdo cómo le llaman, pero pues que está bendito, ¿no? O sea, que no vaya a pasar nada malo. Ponen la enredadera, el arbusto de espinas. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años. Y la gente, cada vez que va pasando, empieza a contar que aún cuando han pasado ya muchos años, a veces ven un pie afuera, a veces ven una mano,
y toda ensangrentada por las espinas de la enredadera. Yo dije, y como les dije, yo lo que me puse a pensar, mi abuelita nos lo cuenta para que no seamos groseros con nuestros papás. O sea, mi lógica fue así, nos lo contaba de cuando estábamos muy chiquitos. Dije, pues sí, a lo mejor quiere que seamos respetuosos con mis papás. Ojo, ya me habían pasado muchas cosas, pero de todas maneras a mí se me hacía una historia a lo mejor en ese entonces muy exagerada para que fuera real. O sea, yo no digo que fuera inventada, pero que a lo mejor estaba muy exagerada. Pues un día fui a Guanajuato, ya estando un poco más grande, unos 14, 15 años quizá. Y caminando por ahí, vamos con mi abuelita precisamente. Y mi abuelita nos dice, miren, ahí es donde les conté de la historia de la niña fulanita que... Y cuando nos volteamos, así, o sea, hagan de cuenta que nos volteamos así, estábamos casi felices así de, sí, vamos a ver. Y en el momento que volteamos, nuestras caras se quedaron así. Vimos una mano saliendo. Corrimos. No me acuerdo si iba con mis primos. O sea, yo no iba con mi mamá ni con mi papá. Creo que iba con mis primos o algo así. Salimos corriendo. Y mi abuelita, bien tranquila. O sea, yo creo que ella también vio lo mismo. Nada más que ella iba tranquila porque ella nos dijo, miren, que no sé qué. Y yo así de... Y entonces entendí que no lo dijo para nada más. Sentí algo en el cuello. Ahí les va otra después con respecto al cuello. Pero déjenme terminar. Pasaron los años y mi abuelita nos seguía contando esta historia, ¿no? O sea, yo tenía 14 y otra vez cuando tenía 18 la volví a contar. Nos la contaba varias veces porque a veces hasta nosotros se la pedíamos. Oye, abuelita, ¿cómo era la historia? Y ya nos la volvió a contar y siempre nos la contaba exactamente, o sea, santo y seña, tal cual era. Por eso es que yo le tengo mucho respeto a las cosas paranormales. O sea, si bien las veo, no me meto con ellas. O sea, no es como que yo las ande buscando, que yo diga, sí, quiero que me pase. Porque realmente sé que si lo buscara, a lo mejor sí me pasaría algo grave. Y pues no quiero eso. En fin, ustedes pueden tener su propio criterio sobre esto. Pero al final de cuentas, yo creo que sí debe haber algo más allá. Ahora, ¿por qué dije lo de los 16 años? Resulta que cuando yo estaba en la secundaria, nos contaban mucho que ahí en la escuela que yo estaba en el Sench, había muchos suicidios. No nada más en el Sench, o sea, en general en muchas escuelas preparatorias, sobre todo preparatorias. Eso es lo más aterrador, ¿no? Que en muchas preparatorias se daban mucho los suicidios. ¿Qué hay detrás de una lágrima? Había muchos suicidios en ese entonces. Entonces, una de las características que más se repetían era que eran niñas, la mayoría, y que tenían 16 años. Nada más me hace sufrir con tus miércoles. Y es el último. Con este nos despedimos de las noches de terror. Todas las niñas tenían 16 años. También niños, ¿eh? Esta me da más miedo que la chancla de mi mamá. Yo no sé. O sea, si yo lo quiero. Si yo lo quiero comparar con por qué a los 16. O sea, por qué a los 16. Se acordarán que muchas niñas. Está bueno que asuste, pero estaba bueno. Mi teoría sería la siguiente. Se dice en algunas creencias que a los 16 años las mujeres que pueden ser brujas se vuelven brujas. O sea, a los 16 descubren su poder de brujas. Entonces, si nos vamos hacia el otro lado de las niñas, ¿qué pasa con las niñas que no? Las niñas que no pueden ser brujas, pero que quizá las están buscando para eso, pero no pueden. A lo mejor por ahí estaría una respuesta, si quieren buscar una respuesta paranormal.
Si quieren buscar una respuesta a lo mejor psicológica, pues podríamos decir que se deprimen. Pero yo tengo entendido que la depresión más fuerte no está en los 16, está entre los 14 hasta los 18, 20 años, en su mayoría. No digo que no se pueda. Pero, pues entonces veríamos suicidios muy seguidos de varias personas. Pero si se dan cuenta, la mayoría está entre los 15 y 16 años. 15 y 16. No se sabe, a lo mejor nunca lo vamos a saber a ciencia cierta. Pero imagínense. Los de 27. Ah, no, bueno, esa es otra historia. Hay gente que también se mete en los excesos. Y bueno, cuando llega a cierta edad, hay crisis. Pero bueno, hablando de crisis, vamos a hablar de la noche, o más bien el día, en el que por 2 años tuve una mano en mi hombro. Yo estaba en la preparatoria. En la preparatoria, justo después del fallecimiento de Alicia, que en paz descanse, aparte de depresión y que me sentía triste, yo estaba buscando pues respuestas a mi vida. Estaba buscando qué hacer con mi vida. Estaba buscando pues terminar mi preparatoria. Estaba yo me acuerdo en segundo de preparatoria, como a mediados de segundo de preparatoria. Y yo siempre tuve un lazo, sin conocerlo, con mi abuelito paterno. Ahí les va. Dicen que si yo pongo una foto de mi abuelito cuando tenía mi edad, o sea, ahorita 30, y pongo mi foto ahorita de 30, nos parecemos mucho. Cómo caminamos, cómo nos paramos, e incluso muchas frases. Y yo no lo conocí. Y esas frases a mí nadie me las dijo. Hay una historia detrás de mi abuelito que no les voy a contar porque eso es muy personal. Solamente se la he contado a 2 personas en mi vida. Y se la voy a contar probablemente a una tercera. Pero yo creo que eso tendría que ver. A lo mejor en algún momento me atrevo a contarla. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que sí les puedo decir es que hay un lazo ahí que hasta la fecha yo no entiendo. ¿Por qué nos pararíamos igual? Pues puede ser genética. ¿Por qué se parecen? Pues genética. Pero ¿por qué decir las mismas frases? Eso no tiene una explicación lógica. Y menos cuando nadie de mi familia las usa. Ni las usó. Ni las ha usado. El punto es que yo en silencio, cuando pasó todo eso, perdón por cortar la atmósfera, yo con mi abuelita materna, fue bonito. Pasó mientras cocinaba, preparé unos huevitos y al final se me ocurrió ponerle tantito orégano. Les conté a mis papás y fue de, a tu abuelita es a la que le gusta mucho cocinar con orégano. Le gustaba mucho, ándale. Ese tipo de cosas, exactamente. No, pues no cortas la atmósfera, queda perfectamente bien. Pasa. Entonces, regresando al lazo de mi abuelito, y yo en secreto, nunca le dije eso a mis papás, yo hablaba con mi abuelito, a pesar de que yo no lo conocía. Yo decía, abuelito, yo no te conocí, pero si estás en algún momento conmigo, ayúdame a saber qué hago, qué tengo que hacer. Me siento mal, me siento triste, me siento solo. Me abría con él, como si estuviera ahí junto a mí. Y pasaban los días, pasaban los meses, y ya, pero no, yo no recibía una respuesta directa, yo no recibía nada así. Un día
yo estaba en ceremonia, en la preparatoria. Estábamos haciendo honores a la bandera y demás. Era la mañana, como eso de las 11 de la mañana. Y de pronto vi a una persona al fondo. Pero hagan de cuenta, ahí les va. El patio es cuadrado. O sea, es un patio gigante, cuadrado. Todos estamos formados en el patio. Del lado izquierdo de mí, o sea, de donde yo estaba viendo hacia un lado del patio. Del lado izquierdo estaban las autoridades, o sea, los maestros, el director, los supervisores y demás, ¿no? Estaban de ese lado, formaditos, hablando, dando comunicados y demás. Del lado izquierdo, o sea, de ellos, de su lado izquierdo, los papás, ¿no? Todos los papás viendo la ceremonia, de los papás de los más pequeños que van a supervisar que estén bien sus hijos, porque a veces como nos juntan con los de secundaria y las de prepa, pues puede ser un poco peligroso, entonces algunos papás tenían permiso para ingresar para cuidar, ¿no? Bueno, y del lado derecho había otras escaleras, pero ahí estaba vacío, o sea, no había nadie. Al fondo de las escaleras, o sea, hasta arriba, había una persona. Solo una persona. Lentes oscuros, traje beige, todo beige, pero bien trajeado, o sea, un traje bonito, serio, viendo así como hacia la nada. O sea, cuando yo volteo y lo veo, o sea, hagan de cuenta que hice así, él hace así y se me queda viendo. No me dio miedo, pero sentí así como raro y se me quedó viendo un buen tiempo. O sea, no fueron 10 segundos, no fue un minuto, no fueron 5 minutos, fue el resto de la ceremonia. Y entonces yo nada más volteaba así como de reojo y veía que estaba en la misma posición. Cuando acaba la ceremonia, yo dije voy a correr hacia allá, nada más para ver quién es, o ver si lo conozco o algo, o a lo mejor es alguna autoridad también de la escuela. Entonces, hagan de cuenta que cuando justo yo lo estuve viendo toda la ceremonia. En el momento que acaba y volteo, ya no está. Corrí, no lo vi por ningún lado. No volví a verlo. Hasta ahí puedes decir, pues puedo ser una persona que estaba ahí y ya no lo viste. Puede ser. El detalle es el siguiente. Ese mismo día, cuando acabó la ceremonia y pasó todo eso, que hice el recorrido y demás, siento como una mano me hace así. Pero por atrás. O sea, hagan de cuenta, este movimiento, pero atrás. O sea, como si la persona estuviera atrás de mí y me hiciera así. Así. Nada más una vez, pero se quedó recargado. O sea, la mano recargada. Sentí escalofríos. Me dio mucho miedo en un inicio, sobre todo. Yo nada respiraba. En ese entonces yo estaba con mi exnovia tóxica, pero yo estaba muy deprimido. Le contesto, le dije, oye, mira, me está pasando esto. Y me dijo, qué raro, está muy raro. O sea, dice, ella como que a veces creía, a veces no creía en cosas así. Pero pues le conté. Como que a veces creía, me dijo, qué raro, así como, pues, quién sabe, ¿no? Y... Pero no se quitaba. Se hagan de cuenta que a partir de que eso me pasó, todos los días sentía lo mismo. Yo a veces me regresaba de la escuela caminando a la casa. Y todo el camino sentía la mano. Todo el camino sentía la mano aquí recargada en mi hombro. Todo el tiempo.
Si yo solamente hubiera sentido eso, quizá no hubiera hecho mucho. Pero pasó lo siguiente. Cada que yo regresaba a casa a partir de ese día, yo regresaba agotadísimo. Regresaba, hagan de cuenta, y me quedaba dormido. Me quedaba dormido 2, 3 horas. Entonces, si yo llegaba como a las, ¿qué será? 4 de la tarde a la casa, a las 7 me estaba despertando, hacía tarea, y a las 9, 10 ya me quedaba dormido otra vez porque yo no aguantaba el cansancio. 2 años estuve así, o año y medio, más o menos. Todos los días sentía lo mismo. Quería yo hacer algo y no podía porque me sentía muy cansado. Y no me desvelaba. Yo les digo, le contaba esto a ella, ¿no? Y ella me decía, pues, a ver, a lo mejor si vas a la iglesia y demás. Fui a la iglesia y fui un día de agua bendita. No sirvió. Entonces, como no funcionaba, me van a decir, estás loco, pero lo que hice fue empezar a hablar con esta presencia. Y le dije, y se lo decía en voz alta muchas veces. O sea, iba yo caminando, por ejemplo, a la casa y le decía, no sé quién seas, así, yo bien tranquila, ¿no? No sé quién seas, pero si estás aquí para ayudarme, eh, pues me lo puedes hacer saber. Si tú quieres que te ayude en algo, pues dime, házmelo saber, vemos qué podemos hacer. Pero me siento débil, me siento cansado cada vez que llego a casa. Y yo no sé si tú me estás robando energía, si eso es lo que estás buscando, pero yo me siento mal. Así, yo se lo decía. Y pues a veces recibía respuestas un poco raras. O sea, por ejemplo, se abría un closet, que no era este. Se abría un closet, tocaban la puerta. Miren el tamaño de esos sex. Se prendía la luz, se apagaba la luz, escuchaba ruidos en mi cuarto. Curiosamente, cada vez que escuchaba esos ruidos, yo ya no sentía aquí la mano. Y al momento en el que yo verificaba que ya no estaba eso, otra vez sentía la mano. O sea, eran ratitos en los que yo no lo sentía, pero era casualmente cuando pasaban todas estas cosas y después otra vez la volví a sentir. O sea, sentía como volvía a poner su mano sobre mi hombro. Año y medio estuve lidiando con eso. A partir de que me pasó eso, fue que empecé a ver muchas sombras, empezaba a ver, eh, pues ahora sí como gente que en realidad no estaba ahí. Y pasaba, me daba cuenta porque decía el siguiente, ay, ¿ves a la mujer que está ahí? Le decía a mi hermano, ¿no? Por ejemplo. Y mi hermano, ¿quién? La mujer que está ahí, que está vestida así, la. No veo a nadie y yo. Ok. Oye, acaba de pasar tal persona aquí. Este. No, no la veo. Y yo, ah. Ahí fue donde me di cuenta que empezaba a haber gente. Pero creo que yo ya lo hacía desde antes, nada más que no me había dado cuenta. Pero me hice más observador en ese aspecto. Y, y empecé a abrazar todo esto. O sea, empecé a hacerlo parte de mí, de mi vida. Y lo empecé a ver como algo cotidiano. Así que lo último que hice, para ya cuando pasó año y medio que yo ya no aguantaba estar así como que muy cansado, le dije, ¿sabes qué? Te agradezco que me hayas acompañado todo este tiempo. No sé quién seas, no te conozco y a lo mejor nunca voy a saber quién eres. Te doy las gracias por haberme acompañado, pero yo creo que ya es momento de que te vayas porque yo ya no puedo estar así. Necesito yo vivir mi vida, necesito hacer mis cosas y quiero estar bien. En el momento que dije eso, sentí claramente cómo la mano hizo esto. O sea, cada dedo cómo se iba separando. Y es la fecha en la que no he vuelto a sentir lo mismo. No me ha vuelto a pasar. ¿Quién haya sido? Ni idea. ¿Qué fue lo que pasó? No sé.
pero son cosas que pasan. Y así como esa, tengo un montón de más historias, pero las guardaré para el próximo año.